Bien, estamos ya de regreso en Claro Directo MX y yo le agradezco de verdad mucho a la doctora Laurian Jiménez Fibi, autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, nos regale unos minutos de su preciado tiempo. Doctora, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Mucha demanda de entrevistas y de posturas después de la publicación del libro, que entiendo le ha ido muy bien. ¿Cómo le va? Pues muy bien, gracias. Ha sido un tiempo un poco enloquecido, desde luego, de tantas entrevistas y críticas y una serie de cosas, ¿no?, que se han estado publicando con relación al libro, pero creo que la cosa marcha bien. El libro ha llegado a muchas personas. Eso me da un gusto increíble, muchas personas, y la retroalimentación realmente en general ha sido muy positiva. La gente siente su voz en el libro de alguna manera, y esto me causa mucho gusto. Yo ya leí el libro, pero para quienes no han leído el libro y toda la gente que nos escucha, nosotros transmitimos a más de 28 estados en el país por radio, por televisión y en redes sociales. Y pues hay muchas preguntas que hoy le queremos plantear, algunas por supuesto que nos ha hecho llegar el auditorio a lo largo de nuestras transmisiones. Pero una pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué le lleva, doctora, a leer el libro? Entiendo que a escribir el libro. Entiendo que lo hace a partir del seguimiento diario, así como a algunos nos toca hacer el seguimiento diario de las conferencias de prensa mañaneras. Usted hizo el seguimiento diario de las conferencias de prensa del doctor López-Gatell y en general de las conferencias de prensa sobre el tema de la pandemia desde que comenzó en México. Y arranca usted con una serie de reflexiones. ¿Qué le lleva a hacer este compendio, digamos, de información y después plasmar su opinión sobre el manejo de la pandemia en México? Sí, bueno, el motivo que me lleva a todo esto es la tristeza, el dolor de ver que tanta gente está muriendo innecesariamente, ¿no? Han sido la mayor parte de las muertes prevenibles. No era posible, sin duda, detener la llegada del virus con toda certeza. Es decir, se sabe hoy por hoy que solamente hay 8 países en el mundo que no han tenido reportes de infecciones por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Estos son lugares muy pequeños, como Palau, por ejemplo, ¿no? De ahí en fuera, pues el resto del mundo está afectado. Pero sin duda, no todos los países o las regiones del mundo están afectadas de la misma forma. Hay países en el sureste asiático, en Oceanía, en donde realmente las afecciones han sido menores, es decir, se ha controlado muy bien el problema y ha habido poca pérdida de vidas y demás. Entonces, ¿qué me lleva a escribir el libro? En realidad, escribir el libro nunca fue mi intención, es decir, escribir un libro como tal. Mi intención era darle seguimiento a la pandemia inicialmente, y cuando fui viendo que las cosas iban mal, fui documentando esto y se dio la oportunidad de escribir el libro, pues lo escribí. Pero lo que me motiva finalmente es una tristeza muy profunda, de que en nuestro país se estén perdiendo tantas vidas innecesariamente. Plantea usted en el libro que teníamos una ventaja frente a Europa, por ejemplo. La ventaja de que ellos les golpea antes la pandemia y pudimos haber aprendido de su experiencia para no cometer los errores o tomar medidas en México. ¿Qué no aprendimos y qué no hicimos bien? Lo digo desde el punto de vista como país. Evidentemente son decisiones que tuvieron que pasar por las instancias gubernamentales para tomar medidas, doctora. Sí, lo que se ha hecho mal. México no es el único país, desde luego, no ha sido México, ha sido Brasil. Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, también fue un país que cometió muchísimos errores, y que todos estos errores se han pagado con vidas humanas, ¿no? Entonces, los errores que se han cometido, desde luego, el principal ha sido que poner las decisiones políticas o los intereses políticos por encima, en el orden de prioridades, por encima de la vida y la salud de las personas, ¿no? Era necesario tomar decisiones que eran, pues, muy difíciles, sin duda, para el líder de cualquier país, porque eran decisiones que tenían que impactar
no solamente desde el punto de vista sanitario, sino que impactan sobre la economía, sobre la producción, las importaciones, los aspectos sociales, una serie de cosas, ¿no? Entonces son decisiones muy complicadas, ¿no? Como el cierre de fronteras, por ejemplo, el cierre de negocios, invertir un presupuesto que nadie tenía previsto, que debe ser una inversión grande, tanto para apoyar a la población como para los esfuerzos de contención de la pandemia, no sé. Entonces, los errores principales han sido, creo que el error que es característico de todos estos países que no han podido controlar bien la pandemia, es que los líderes en esos países han desplazado en el orden de prioridades a la salud y la vida misma de las personas y han puesto por encima de esto sus intereses y preocupaciones políticas. Creo que esto ha sido el error fundamental. Bien. Sugiere entonces, así lo interpreto yo en el texto del libro, era necesario en el momento del primer impacto, digamos, de la salida del virus de China, de la expansión, del inicio de la expansión y la llegada inevitable a todo el mundo, sí tomar medidas distintas a las que se tomaron, poner mejor control para los viajeros en los aeropuertos, poner mejor control en las fronteras, tanto en la frontera norte como en la frontera sur de México, pruebas, como decía la OMS, pero todo fue en sentido contrario, doctora. Y lo planteo porque ahora, no sé si coincida, esta es una interpretación de un servidor, estamos ante algo parecido con el tema de esto que se llama el rebrote o la segunda ola o la tercera ola que se dice en Europa, que en México nunca salimos de la primera, pero sí hay un repunte importante y ahora hay esta sensación de que vuelve otra vez desde afuera a llegar esta ola de contagios con nuevas variantes de la cepa. ¿Tendría México que ajustar en ese sentido, endurecer esas medidas? Sí, sin duda, todos los países que están en esta situación, Brasil, Argentina, España, hay tantos países que están en la misma situación. Lo que se tenía que hacer desde el principio, la tristeza es que esto no es nuevo, no inventamos el hilo negro, no es conocimiento que no se tuviera desde antes. Se sabía lo que se tenía que hacer es ante un escenario de una enfermedad infecciosa con potencial epidémico o pandémico, ¿no? En este caso, peor todavía, que es de transmisión entre seres humanos. Se sabe algo, se toman las medidas pronto, contundente, se pone uno por delante del virus, del patógeno, o el patógeno gana la carrera. Y si permitimos que gane la carrera, el patógeno siempre gana. Y ganarnos significa que vamos a perder muchas vidas. El error en ese sentido cobra vidas. Esto es lo que ha pasado. Desde el inicio se tuvo que haber hecho los ejemplos muy claros de cómo se tenía que hacer. Han sido los ejemplos de Taiwán, por ejemplo, y de Vietnam. Estos son lugares en donde se fueron con todo desde el principio, es decir, vigilar la migración, todos los que entraban al país, hacer tamizajes, hacer cuarentenas obligadas a quienes entraran al país, controlar el tránsito interno del país, ampliar la capacidad de pruebas, que no es solamente hacer pruebas y más pruebas, ¿no? Donald Trump demostró esto, ¿no? Se hacían millones de pruebas y sin embargo los contagios seguían subiendo. ¿Por qué? Porque se hacían pruebas, pero no se hacía nada más, ¿no? Nada más pruebas como para dar información, pero se necesitan pruebas, se necesita contener los contagios en las comunidades a través de sí pruebas, pero las pruebas encaminadas hacia detectar un número grande de pacientes asintomáticos que se puedan ahora aislar para sacarlos de la población contagiante, empezar a cortar esas cadenas de transmisión. Esta es la clave, ¿no? La información clara, transparente, veraz hacia la población. Esto permite también que la población ayude con los esfuerzos de contención. Entonces, por ejemplo, Vietnam y Taiwán, estos son países que se fueron con todo desde el principio, adoptar medidas muy estrictas, muy enérgicas desde el principio. Ellos iban un paso adelante del virus y así han seguido ganándole a la enfermedad, a diferencia de nosotros que estamos en una etapa de reacción, ¿no? Si ya se llenaron los hospitales, pues a ver qué hacemos. Si ya los contagios se descontrolaron, pues vuélvanse a confinar. Es decir, estamos reaccionando
reaccionando, pero nunca vamos por delante de lo que ocurre, ¿no? Esto que acaba usted de decir es muy interesante y de hecho es un punto muy, muy importante. Se están repitiendo los errores del principio. Nada más que repetir los errores del principio cuando ya estamos sumidos en una catástrofe, esto nos va a llevar a una crisis peor. Nunca se controló la migración a México, ahora sigue sin controlarse. Nada más que ahora implica que entren todas las variaciones, ¿no? Todas estas variantes de la cepa, que va a llevar a un escenario mucho más complicado hacia adelante, ¿no? Y pues se sigue haciendo lo mismo. No se vigila dónde están estas variantes del virus, en dónde se están propagando, qué tan prevalentes son. No se cuida que no ingresen al país, ¿verdad? Entonces, pues sí, se siguen repitiendo los mismos errores y esto nos está llevando a una situación cada vez más complicada. Dice usted en el libro que el encargado, digamos, es el vocero, pero es el encargado, eso está muy claro, de la estrategia, del diseño de la estrategia del ataque a la pandemia o la atención del gobierno a la pandemia. El doctor Hugo López-Gatell no es un improvisado, o sea, es un profesional con el conocimiento, con la formación, pero antepuso, así lo interpreto, y coincido además, su conocimiento técnico frente a la decisión política del presidente, su jefe, el presidente López Obrador, a no hacer obligatorio el uso de cubrebocas, no hacer obligatorio el tema del confinamiento, no hacer obligatorio muchas cosas que tendrían que ser obligatorias. ¿Es correcta la interpretación o lo que usted quiso plantear en el texto del libro? Indiscutiblemente, es decir, el doctor López-Gatell no ha guiado la estrategia con base en las evidencias científicas, al conocimiento científico, a las evidencias generadas durante el desarrollo de la pandemia en México, ¿no? Él ha guiado la estrategia con base en las conveniencias políticas, en lo que podía ser mejor para cuidar la imagen y figura del señor presidente, de la gente que está a cargo, ¿no? Han sido decisiones completamente políticas. Ahora se siguen haciendo decisiones políticas en lo que respecta, por ejemplo, al plan de vacunación. Es una verdadera lástima. Es decir, hasta ahora, ¿no? Se sigue discutiendo el tema del cubrebocas. ¿Cómo puede un científico que además es médico? No existe un médico en la vida, ¿no? Que no sepa como un conocimiento intuitivo la relevancia que tiene como herramienta de prevención de las infecciones que se transmiten por vía respiratoria al cubrebocas, ¿no? Esto es una herramienta esencial que no es que ahorita hayamos descubierto su utilidad, esto se sabe desde siempre, ¿no? O sea, no desde siempre, pero digamos ya más de un siglo sabemos de la gran utilidad que tiene. Ahora estar todavía desestimando la utilidad del cubrebocas, pues esto habla de que el señor no, mientras que él sí tiene las credenciales suficientes, la preparación suficiente, el conocimiento suficiente para saber que lo que está diciendo es una mentira, sigue empujando estas mentiras. Y el subtítulo del libro, yo utilizo una palabra que es criminal. Me han preguntado si no es que esto es demasiado duro. Y yo no creo que sea duro, yo creo que es muy preciso, porque una persona que sabe que estas cosas son equivocadas y que estas directrices van a llevar a la gente a morir, ¿sí? Y que sin embargo sigue dándolas, sigue hablando en el mismo tono y tenor, ¿me explico? Pues eso es criminal. O de qué otra manera se le puede llamar cuando estas actitudes y estos discursos demagógicos están llevando a centenas de miles de personas a la muerte. Bien, pues doctora, bueno, vamos a ubicarnos, ya revisamos muy brevemente lo que pasó hace un año, lo que se vino repitiendo como pues acciones, no sé si cabe el término estrategia, pero como acciones de lo que vino haciendo el gobierno de México para la contención o para la atención de la pandemia. Y ahora estamos frente a este escenario de las variantes. ¿Qué tan grave es frente a lo que estamos y qué tanto puede esto reescribir lo que la ciencia sabe o sabía respecto a la inmunidad adquirida,
el tiempo y la viabilidad de la eficiencia de las vacunas, y esto que se dicen ustedes que saben que es el proceso natural del virus, ¿no? Es su estilo de vida natural, mutar para poder sobrevivir, pero para los que no sabemos del tema, esto nos parece terrorífico, ¿no? Sí, parece terrorífico. No parece, es que sí termina siendo terrorífico. Primero hay que entender por qué los virus mutan, ¿no? Y por qué estamos ante este problema. Es decir, los virus son microorganismos muy, vamos a decir, muy básicos, muy simples, ¿no? Son microorganismos muy simples que requieren infectar otras células para poderse reproducir. De ahí que tienen mecanismos muy someros, muy poco sofisticados de control de sus replicaciones, de la veracidad de la información genética cuando se replica. Entonces tienden en sus replicaciones a incorporar errores. Estos errores entonces se interpretan como mutaciones. Entonces, cuando un virus muta, los virus empiezan a mutar a medida de que tienen o mutan. Todos los virus tienden a mutar cuando se replican, todos, porque tienen defectos en sus procesos de replicación, pero incorporan mutaciones a un ritmo cada vez más acelerado conforme tienen la posibilidad de replicarse más frecuentemente. Entonces, lo que ha sucedido ahora es estas mutaciones o variantes que se están describiendo del virus SARS-CoV-2 son consecuencia directa de la irresponsabilidad que en algunos países se ha tenido de no contener la dispersión de los contagios. Le hemos dado al virus una población infinita de seres humanos en donde replicarse. Y muchos países como Brasil, como México, como antes Estados Unidos, como algunos países europeos, etcétera, que han simplemente dejado que el virus se disperse en sus poblaciones de forma rampante, pues nuestra irresponsabilidad ahora trasciende nuestras fronteras, ¿verdad? Porque lo que estamos entregándole al mundo es un montón de mutaciones del virus, dentro de las cuales ahora sabemos que muchas sí son muy problemáticas. Se está describiendo por lo pronto las que están muy bien descritas ahorita, una variación que es la que se escribió en el Reino Unido, la otra en Sudáfrica, otra variación que se identificó en Japón, pero finalmente proviene de Brasil, es una mutación brasileña. Y como esta, pues ya van casi 9 variantes distintas descritas que se están estudiando y ahora veremos qué es lo que tiene. Pero al virus se le dio la oportunidad de seguirse replicando porque no detuvimos la propagación de los contagios. Entonces, esto es un proceso natural en los virus. Ahora, hay mutaciones, se dan mutaciones aleatorias porque incorporan errores, pero llega un momento en que estas mutaciones ya son tantas y tan frecuentes y todas siguen siendo funcionales. Con funcionales me refiero a que a veces hay mutaciones que entonces ahora vamos a decir imposibilitan ya al virus para seguirse reproduciendo. Esto puede pasar. O sea, mutaciones que ya hagan al virus que ya no se pueda más reproducir. Esas son mutaciones ya no funcionales. Pero estas que está teniendo ahora son tantas y tan frecuentes que ahora se tornan como un proceso evolutivo del virus. Esto es muy mala noticia, porque ahora se están describiendo como más contagiosos, pero ya hay indicios de que estos virus también están teniendo la capacidad de escapar a los mecanismos inmunológicos de defensa de los seres humanos. Y esto implica que también escaparán a la inmunidad que confieren las vacunas que están ahorita aplicándose. La variante que se describió en Sudáfrica, ahora, por ejemplo, en Sudáfrica detuvieron la aplicación de la vacuna de AstraZeneca porque aparentemente no es suficientemente eficaz para conferir inmunidad contra esta variante que ahora está predominando en la población sudafricana. Entonces, pero no solo esto, ven algo que es todavía más preocupante. Las personas que se infectaron de COVID-19 y que tienen inmunidad para la cepa original, el virus original, vamos a decir, y tienen protección contra ese virus. Si se infectan con la variante, no tiene esa protección inmunológica que tenían, no les sirve para protegerse de la reinfección por esta variante sudafricana. Esto quiere decir que el virus ahora, además de ser más contagioso,
ahora está empezando a tener mecanismos que también lo protegen de los mecanismos de la inmunidad, tanto por vacunas como la inmunidad natural, ¿no? O sea, la inmunidad generada por el propio ser humano. Y nada más hay que ver, porque los siguientes pasos de algo catastrófico que puede ocurrir, y sin duda ya se está dando, es que además de estos dos mecanismos, el virus eventualmente adquiera la posibilidad de causar una enfermedad más agresiva. Es decir, que sea más virulento. Entonces ahora un COVID-19 más agresivo que el que ya tenemos. Y lo otro es que pueda tener este brinco hacia otras especies que a partir de las cuales se vuelvan vectores para infectar de regreso al ser humano. Este caso ya se dio en Dinamarca con los minks. Sí, no sé si la gente recuerda, sí, claro, pero hubo un caso muy sonado en donde sacrificaron a millones de minks, sí, de estos animalitos, ¿no? Millones. ¿Y por qué? Porque el virus adquirió una mutación en donde fue capaz ahora de infectar a esos animalitos y ellos a su vez de reinfectar al ser humano. Esto es muy problemático porque cuando esto se da en la naturaleza, imaginen que el virus pudiera, por ejemplo, pasar, en este caso fueron especies cautivas, de tal manera que pues la solución, que es terrible, ¿no? Pero la solución que encontraron es maten a todos los animalitos estos, ¿no? Porque están todos cautivos. Pero ¿qué pasa si esto brinca, por ejemplo, a las ratas o a un ave, que son animales que están sueltos y entonces los vectores de infección hacia los seres humanos son interminables? No sé si me está explicando. Es decir, el escenario se vuelve cada vez peor, peor, peor. ¿Y por qué? Por la irresponsabilidad de no haber detenido los contagios. Entonces, la irresponsabilidad de nosotros, digo, que trasciende fronteras porque hay países como Vietnam, como Taiwán, que lo hicieron tan bien desde el principio, han cuidado tan bien a su gente, tienen tan bien contenidos los contagios, que prácticamente ya no registran casos, o sea, no registran casos, de repente unos casos por ahí, una muerte, pero pasan meses sin registrar defunciones por COVID-19. Es decir, Taiwán sigue teniendo 9 defunciones, me parece, hasta ahora, ¿no? Vietnam tiene 35 o algo por el estilo. Es decir, son países que lo han hecho a costa de mucho sacrificio, de mucho valor de sus dirigentes, de visión de sus dirigentes. Controlaron. Ahora nosotros los irresponsables les vamos a regalar estas variantes que son mucho más peligrosas, más contagiosas, y hacemos que esos países ahora corran el riesgo de que después de haber controlado también, se empiecen ellos también a descompensar o a mostrar problemas gracias a esta irresponsabilidad que cometimos estos países que no pudimos, no quisimos, no es que no hayamos querido, que nuestros dirigentes no procuraron detener los contagios. Es un problema muy, muy serio. Y no pinta que, bueno, ya le acaban de proponer al presidente López Obrador pues hacer un golpe de timón, un cambio de estrategia, quitar recursos quizá de algunas obras importantes para inyectarlos a una serie de medidas de contención, de hacer las formas diferentes. Ya dijo que no va por ahí. Doctora, dos últimas cosas porque el tiempo se nos termina. Sí. Hay muchas proyecciones ya a partir de lo que hemos aprendido en casi un año en México, poco más de un año en el mundo de la pandemia de COVID-19, sobre el tiempo, ¿no? Estas proyecciones. Yo sé que es muy difícil, muy complicado, pero aquí en México la UAM la semana pasada dice su área de economía, por ahí de octubre, primera quincena de octubre del 2022, probablemente contagio cero. No fin de la pandemia, contagio cero en México. Varias proyecciones más están hablando de 2022. Estaba leyendo también el planteamiento que hizo Nicolás Christakis, este sociólogo, que dice 2022, por ahí salimos probablemente de la parte crítica. 2024 comenzaremos quizá a recuperarnos de las heridas más profundas que está dejando esta pandemia. ¿Cómo está su proyección? Es muy, muy complicado hacer ese tipo de proyección por muchas razones. No sabemos cuál va a ser el comportamiento de las nuevas variantes, no sabemos qué tan
Bueno, o sea, ya podemos anticipar muchas cosas. Nuestro país no se está moviendo hacia otra estrategia. Quiere decir que el panorama es sombrío hacia adelante. La vacunación va muy lenta. El panorama para México es muy sombrío hacia adelante. En términos generales, hay países gigantescos, ¿no? Que han manejado las cosas muy mal, como Estados Unidos desde el principio, que ahora están dándole. Ellos sí le dieron un giro de 180 grados y nos van a enseñar que en Estados Unidos se murieron casi 500,000 de personas, ¿no? Están siendo azotados por el mismo virus que nosotros, pero la razón por la que allá fueron azotados tan fuerte fue menos el problema del virus que del dirigente irresponsable que tenían. Tuvieron un dirigente que dejó morir a casi 450,000 personas, ¿no? Entonces allá no fue tanto el virus, fue el dirigente. Y ahora Joe Biden lo está demostrando. Está demostrando que llegando en una situación completamente caótica, crítica, mismo virus, mismo todo en peor momento, pues si se tiene un dirigente que se quiere poner las pilas y salvar la vida de su gente, se puede hacer. Y están dándole la vuelta a un problema les va a costar mucho trabajo, pero sin duda lo van a lograr porque están todos sus esfuerzos dirigidos hacia eso. Nos va a venir bien tener ese ejemplo para recordarnos todos los días que lo que aquí nos ha azotado, desde luego es una enfermedad infecciosa, pero lo que nos ha azotado con esta gravedad ha sido más la negligencia y la irresponsabilidad de los líderes que tomaron las decisiones en este tiempo, más que la enfermedad misma, ¿no? Entonces, como predicción, es decir, no se ve de ninguna. Hay que preocuparnos por una predicción pasito a pasito. La primera predicción es que en México, para el verano, vamos a tener más de 600,000 muertos. Estas son proyecciones que hizo el doctor Arturo Erdely. Esto es en cifras reales, considerando lo que se sabe de exceso de mortalidad y otra serie de cosas. Entonces, en lugar de tener esos 430,000 que tenemos como cifras reales actualmente, para el verano vamos a estar rebasando los 600,000. Este es el primer dato, quiere decir que de aquí a allá tenemos cerca de 200,000 vidas que salvar. Hay mucho que debemos hacer para impedir que esas siguientes 200,000 personas se mueran, ¿no? Esa es la primera predicción. La siguiente es que si las cosas siguen como están, pues sí, fácilmente podremos estar alcanzando el 1,000,000 de muertos en cifras reales de aquí a fines de este año. Eso nos va a poner en un escenario en donde la única tragedia nacional en toda la historia de México, de nuestro país, comparable, sea la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, en términos de pérdida de vidas. Esto es realmente trágico y va a dejar heridas profundas en nuestro país que no se van a sanar con el tiempo. Entonces necesitamos hacer algo para impedir esas muertes. ¿Cuándo esto se puede detener? Pues países, esto es sensacional que Estados Unidos lo esté haciendo también, ellos van a empezar a controlar. Esto espero que sea como una bola de nieve, que caiga con un peso implacable sobre países irresponsables como México, como Brasil, como Argentina, ¿sí? Que vean en el resto de Latinoamérica, pues el problema son sus dirigentes, señores, porque aquí nosotros con uno que sí quiso, lo pudimos hacer. Ojalá que eso sea. La pandemia, así como va y como pintan las cosas, no se ve que en el año 2021 el problema, por lo menos en México, se haya controlado. Sin duda será hasta el 2022 y no, pues estas predicciones que me acaba de mencionar suenan bastante razonables. Es decir, mediados finales del 2022, quizá podríamos estar hablando de un retorno a una antiguamente concebida suerte de normalidad. Bueno, pues el tiempo nos ha atrapado como siempre, así es en la radio y en la televisión, doctora, pero yo le agradezco mucho este tiempo, de verdad, por estos conceptos que me parece hoy dejan muchas dudas despejadas. Nos hacía falta tener una voz calificada sobre el tema y estaremos muy pendientes, damos seguimiento. ¿Viene otro libro? Le pregunto. Pues tal vez, así como se ven las cosas, hay mucho que escribir todavía. Yo creo que hay que dejar las cosas para la posteridad. Se tiene que saber qué es lo que llevó a cientos de miles de mexicanos a morir. Creo que hay que dejar ese testimonio escrito para que se sepa qué fue lo que nos pasó aquí. Estaremos muy pendientes porque de ello hay justamente la labor de aprender. Doctora, muchas gracias por este tiempo. Muy, muy buena tarde y a cuidarnos mucho.
Así es, a cuidarnos todos. Y muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar en su programa. Al contrario, muchas gracias.